En esta lección vamos a ver una serie de comandos que yo uso mientras trabajo, para que luego cuando estemos haciendo el proyecto no os perdáis y más o menos podéis seguir todos los pasos. Vamos a ver estos comandos. Muy bien, pues vamos a empezar a ver los comandos que voy a ir usando mientras trabajo, para que sepáis lo que hago en cada momento. Es un repaso general y ágil a las herramientas y a la interface y a los símbolos, y probablemente muchos de vosotros ya conocéis, pues sí me aseguro un poco. El software recomiendo que lo instaléis en inglés. Yo lo tengo en inglés, así que todos los comandos y las herramientas y todo será lo mismo. Y también a la hora de buscar información por internet o recursos o lo que sea, también os será más fácil encontrar información. Así que en inglés es lo ideal. Muy bien, pues lo primero que haremos es crear un documento con control N y decidiremos, yo siempre utilizo ActionScript 3, creo que no nos afecta para nada para hacer animación. Y las proporciones, la resolución va a ser 1920 por 1080 a 25 frames por segundo, así que empezamos. Muy bien, entonces lo primero que nos aparece es la hoja súper grande. Siempre lo que hago es, haciendo doble clic en la mano, se nos adapta a la pantalla. Si luego pues hacemos un zoom o se nos hace pequeño, siempre podemos volver doble clic a la mano y siempre vuelve al tamaño que nos interesa. Muy bien, entonces a la banda al lado lateral tenemos las herramientas, abajo la timeline y a la derecha yo utilizo las propiedades, la librería y el panel de transformación. Entonces vamos a empezar un poco. Normalmente uso el pincel, que es la B. Entonces voy alternando constantemente entre la B y la E. La B es para dibujar y la E para borrar. Entonces constantemente esto lo uso todo el rato. Luego para seleccionar objetos tenemos la pluma negra, correcto, que lo selecciona todo. Y tenemos la pluma blanca. La pluma blanca nos coge los puntos porque todo esto es vectorial, correcto. Entonces yo voy alternando, depende de cómo estoy trabajando y lo que necesito en el momento. También, si nos ponemos encima, vamos a ver siempre con qué letras seleccionamos todo. En ese caso, pues con la V y con la A. Pero bueno. Luego, otro elemento que utilizo constantemente también es el cubo. Por ejemplo, si tenemos que pintar algo de un color determinado, con la K seleccionamos el cubo. Y con la I también seleccionamos los colores que nos interesan para volver a cambiar de color. Todos estos son realmente shortcuts. Bueno, shortcuts son teclas de acceso muy rápido, pero constantemente, inconscientemente lo voy usando todo el rato. Así que, bueno, estas son un poco las herramientas más básicas. Luego también con la P es la pluma, y con la pluma lo que hacemos es dibujar trazos. Y también los podemos, como hemos visto con la herramienta anterior, podemos editarlos y moverlos. También con la N, es la herramienta de línea, podemos hacer estos trazos y moverlos por los puntos con la flecha negra, correcto, o con más precisión con la flecha blanca. Luego cuando creemos personajes vamos a estar trabajando con estos trazos, los brazos y creo que para este proyecto utilizaremos estos trazos para crear las piernas y los brazos del personaje. De modo que jugaremos bastante con eso y los doblaremos y los editaremos a través de eso. También, de la misma forma que cuando creamos material con el pincel podemos seleccionarlo y borrarlo, con esto, cuando son trazos creados con la pluma o con la herramienta de línea, podemos simplemente borrarlos, como podemos ver, y se mantienen los puntos. Esto nos será bastante útil a veces cuando estemos trabajando, y tengamos un brazo con una forma específica, y a veces nos va a salir más a cuenta seleccionarlo y a veces nos va a salir más a cuenta borrarlo. Eso va a depender de cada momento. Muy bien. Entonces todos estos elementos tienen unas propiedades. Por ejemplo, cada vez que cuando estoy con la flecha negra en la barra de propiedades tenemos las propiedades generales del documento, que son la resolución y la velocidad de frames por segundo, y también el color de fondo. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando pulso la B? Cuando pulso la B, las propiedades son las del pincel. En este caso puedo cambiar el tamaño del pincel cuando quiera. Y también el smoothing. Yo normalmente lo tengo a 30. Cuando lo tenemos muy bajo, queda muy rugoso. Nos puede... Y si lo ponemos muy alto, el smoothing, nos hace formas muy... no sé, no me interesa, no me gusta mucho. Así que normalmente yo lo mantengo a 30, pero esto es gusto personal. Pero lo interesante aquí es que sepáis que las propiedades cambian en función del objeto que tengáis seleccionado. Para borrar siempre selecciono todo y con la flecha de borrar del ordenador lo borramos todo, ¿correcto? Luego, por ejemplo, con las líneas que contábamos y los trazos, también los podemos seleccionar y en propiedades nos cambia y podemos hacerlo más gordo, más fino, cambiar, si queremos que cambiar los extremos
y también las uniones. Por ejemplo, ahora este dibujo lo he hecho con la pluma y si lo seleccionamos, haciendo doble clic, cogemos solo un lateral, un trozo. Haciendo clic cogemos solo un trozo, hacemos doble clic, cogemos todo el objeto. Ahí podemos cambiar las propiedades de las uniones y también los extremos. De esto también podemos cambiar el tipo de línea, hacerla más discontinua. Uy, esto porque no sabemos. También podemos cambiar las líneas y hacerlas discontinuas o darles otras texturas. Por ejemplo, también en este botoncito lápiz de aquí podemos clicar y editar las propiedades de la línea. En este caso vamos a hacer que sea un poquito... Este sería el grosor que teníamos antes aquí, pero tenemos la distancia de puntos y tal. Podéis explorar y encontrar distintas cosas. Lo interesante de esto es un poco como Illustrator, es que podéis editarlo y conseguir distintos efectos, etcétera. ¿Qué más interesante? Cualquier línea también podemos cambiar el aspecto y podemos ver el grosor, el tipo de grosor. Y podemos tener pues cosas bastante interesantes también. Estos elementos siempre son líneas creadas por la pluma o por las... Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Cualquier rectángulo que creemos se nos va a quedar las últimas opciones que hemos... No rectángulo, cualquier símbolo, redonda, elemento va a tener siempre el color central, color de relleno más la línea, que podemos simplemente seleccionarla y borrarla, o podemos seleccionarla y cambiar sus propiedades también. Esto también es interesante que sepáis que se refleja aquí en las propiedades. Bueno, un poco estos son los objetos que vamos a ir usando y que están todos aquí. También el tamaño del pincel lo podemos editar por aquí y también la forma del pincel. Pero bueno, en fin. Yo voy a usar un pincel redondo todo el rato, con la misma forma. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la timeline. La timeline está aquí abajo, ¿vale? Para desplazarnos sobre la timeline, lo vamos a hacer arrastrando el bastón, que es este punto, es esta línea roja. Ahora como no hemos generado material, no podemos movernos porque solo hay un frame. Entonces, vamos a utilizar para la timeline 3 teclas muy frecuentemente, que van a ser F5, F6 y F7. Y Shift F5, Shift F6 y Shift F7. Entonces, para extender, supongamos que generamos un elemento, ¿vale? Cualquiera. Para extenderlo, vamos a pulsar F5. Como decía, para movernos a través de la timeline, vamos a arrastrar el bastón por encima de los números, de forma que podemos ir a cualquier momento. Entonces, con F5, seleccionando, poniéndonos en la capa, con F5 extendemos la timeline y con Shift F5 la hacemos corta. Podemos seleccionar un frame y le damos, cada vez que pulsamos F5 la extendemos un frame o la acortamos un frame, o si seleccionamos pues 5 frames la alargamos a golpes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos hacer otro dibujo, podríamos ir al frame 10 y podríamos pulsar F6. Entonces lo que estamos es duplicando esta información, ¿correcto? Si lo moviéramos hacia arriba, vemos cómo se mueve hacia arriba. Y F6, F6, tendríamos este movimiento. Para eliminar uno de estos frames, simplemente tendríamos que podríamos seleccionarlo y borrarlo con la tecla de borrar, de forma que nos quedaría vacía la información, o podríamos también simplemente, si lo que estamos interesados es en borrar el keyframe, con Shift F6 borraríamos esta información. Como podemos ver, pasamos directamente de aquí a este. Y con F7 lo que hacemos es poner un fotograma clave vacío. A veces, por ejemplo, como podemos ver, ahora lo voy a alargar, a veces nos puede interesar hacer un nuevo dibujo, entonces pues ponemos simplemente un fotograma vacío. Y con estas teclas vamos a estar jugando todo el rato para mover nuestra información. También, si tenemos muchas capas, y ahora vamos a generar otro elemento de color azul, vamos a hacer un cuadrado y vamos a poner un fotograma vacío, vamos a hacer que este cuadrado se haga grande y luego un poquito más grande. Uy, F7. Vemos lo que sucede, ¿correcto?
Vaya, este es el... Qué mala pata. Parece que por el azul sea... El azul en realidad es la redonda. Y aquí el cuadrado es el púrpura. De hecho, estos en cualquier momento podemos hacer botón derecho, propiedades, y cambiar simplemente el color de la capa. Y vamos a ponerlo de color marrón. Y esta arriba la vamos a poner azul, solo para que se entienda un poco más. Lo interesante de F5 y F6 es que podemos alargar capas de una forma conjunta. Si queremos mover todos estos fotogramas hacia adelante y hacer esta acción que pase más adelante, podemos desde poner nuestro ratón arriba donde tenemos todos los números y hacer que suceda posteriormente con F5, o podemos con Shift F5 reducirlo. Es lo que hemos enseñado antes. Lo que quiero decir con eso es que puede afectar a muchas capas también. Y muchas veces pues nos interesa mover cosas a la vez. También podemos, poniéndonos encima de la capa, solo mover la capa, o también seleccionando más 2 capas o 3 capas. Supongamos que tengamos 8 capas y solo queremos mover 2 capas. Pues lo mismo. También podemos añadir un fotograma conjunto a los dos con F6. ¿Correcto? Y también podríamos, si nos interesara, ahora por ejemplo lo que he hecho es seleccionarlo todo y con Shift F6 he eliminado estos fotogramas clave. El Shift F6 se utiliza para eliminar fotogramas a la vez. Bastantes fotogramas a la vez, como hemos visto. Para crear unos fotogramas podemos desde utilizar el F6 y moverlos a simplemente también arrastrarlos más adelante a la línea de tiempo. Muy bien. El Alt también podemos arrastrar información, duplicar información en las mismas capas, aguantando el Alt. Por ejemplo, aquí vemos cómo sube un poco, podemos simplemente con el Alt apretado mover estos fotogramas aquí y tenemos información. Por ejemplo, si quisiéramos poner unos ojos, que no es el caso, pero es para que se entienda el uso de todas estas 3 teclas. Y el F7 siempre va a ser para poner fotogramas vacíos, aunque también podemos eliminar cuando eliminamos la información de una capa se nos queda vacío. Muy bien, ¿qué más? El tema de la onion skin o papel cebolla es muy útil para ver nuestra animación, está aquí abajo, y cuando lo pulsamos, como podemos ver, se nos abren estos corchetes y podemos ver la zona, la animación cómo está sucediendo. Por ejemplo, vamos a desactivarlo y vamos a crear un par de fotogramas más para que se entienda mejor. No, de hecho voy a eliminar esta capa y voy a dejar solo una capa para que sea más sencillo de entender. Ahora mismo con F5, con Shift F5, con Shift F5 voy a hacer esta animación un poquito más rápida. Como os puedo ver, la pelota se va moviendo. Entonces, con el Onion Skin activado, lo que vemos son los fotogramas anteriores en azul, más tirando a azulados, y los posteriores de color verde. De esta forma podemos prever y ver cómo va la animación y qué dirección se mueve la pelota y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que simplemente el Onion Skin es previsualización. Si hacemos un dibujo ahora, solo va a afectar en el frame en el que estamos, ¿correcto? Al igual que si lo movemos. Si ahora decidimos mover este elemento, solo va a afectar, aunque veamos todo lo otro, no es seleccionable, solo va a afectar en el frame en el que estamos. Ahora voy a borrar estos ojos aquí. Vamos a hacer esta animación más corta. Otra cosa que es muy útil también, hay que recordar de desactivarlo. Si queremos, para previsualizar una animación, lo que tenemos que hacer es darle al intro o darle a este botón de play. Entonces veamos qué pasa. Cuando se acaba de reproducir, se para, pero si clicamos este botón de aquí, es el botón de loop. Se nos salen otra vez los corchetes estos, lo expandimos y lo podemos ver en loop. Esto es muy útil para ciclos de andar. También lo podemos calibrar y hacerlo más corto para ver solo un momentito muy corto. Otro elemento bastante interesante de la timeline es este elemento aquí que es conocido como editar multiple frames. Como vemos, es bastante similar al papel cebolla porque nos deja ver todos los frames que hemos dibujado, pero en este caso podemos seleccionarlos todos y sirve para mover todo el objeto donde queramos. Y para eso también hay que tener todos estos corchetes extendidos a toda la zona que queramos mover. Si por ejemplo solo quisiéramos mover los 2 primeros frames, tendríamos que tener solo estos 2 primeros. Ahora veamos lo que ha pasado. Extendemos todo. Ahora esto parece muy absurdo. ¿Cuándo vamos a querer moverlo todo? Pues en determinadas situaciones. Pero es útil
saber que está esta opción para mover todas las cosas a la vez. También hay que vigilar que no se activen las dos cosas a la vez, porque va a ser un cacao y va a ser difícil de saber. Entonces fijémonos bien qué tenemos activado y qué no. En la timeline también vamos a tener la información del frame en el que estamos, todo el rato, en este caso frame 8, frame 7. Y también al lado inferior derecho tenemos otro elemento que es útil para comprimir todas las acciones y poder hacer que la timeline ver todo lo que pasa. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho utilizar esto. Es como una especie de zoom en la timeline, porque se hacen los frames muy pequeños y a veces es difícil trabajar. Así que solo pulsando en este botón lo restablecemos y vemos cómo es originalmente, que es como yo siempre trabajo.